Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a explicar el tema de coeficientes indeterminados, voy a explicar todos los casos en los que se puede aplicar este método. Ya he resuelto antes algunos ejemplos, pero aquí voy a explicar algunos detalles que no he explicado todavía y eso lo voy a hacer con la ayuda de muchos ejemplos. Para empezar, el método de coeficientes indeterminados es un método que sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales que no son homogéneas, las cuales podemos representar de esta manera: una función de x por y' más una función de x por y' más una función de x igual a otra función de x. Cuando esta función de x vale 0 es cuando es una ecuación homogénea. Cuando no vale 0 es no homogénea y en algunos casos podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Este método lo vamos a poder aplicar únicamente cuando del lado derecho tengamos funciones que sean polinomios, exponenciales, senos o cosenos únicamente. Ya también pueden ser combinaciones de estas funciones, pueden multiplicarse, por ejemplo, un polinomio por una exponencial o un seno por una exponencial, un polinomio por un coseno, cosas así, pero únicamente pueden ser este tipo de funciones. Por ejemplo, podemos resolver esta ecuación: y' menos 5y' más 6y igual a x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 2. Podemos resolverla porque tenemos un polinomio del lado derecho. También podemos resolver esta de aquí porque tenemos una suma de exponenciales en el lado derecho. Esta de aquí la podemos resolver porque tenemos un seno en el lado derecho. Podemos resolver esta de aquí porque tenemos seno por exponencial. Esta de aquí sería un polinomio por un coseno menos un polinomio por una exponencial, así que también podemos aplicar coeficientes indeterminados en este caso. Y también en este caso en el que tenemos multiplicadas las tres funciones, un polinomio por un seno por una exponencial. Bueno, ¿en qué casos no podemos utilizar este método? No podemos usarlo si, por ejemplo, tenemos un logaritmo natural. Tampoco podemos usarlo si tenemos, por ejemplo, una función que no sea seno o coseno, por ejemplo, tangente, secante, cosecante o cotangente. En esos casos no podemos usar coeficientes indeterminados. Tampoco podemos usarla si no tenemos un polinomio, como en este caso, que es una raíz cuadrada de x. Lo mismo aplica si tenemos, por ejemplo, 1 sobre x o raíz cúbica de x o cosas como esas. Tampoco podríamos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Más adelante vamos a ver otro método que se llama variación de parámetros, en el cual podremos aplicar para resolver este tipo de ecuaciones cuando tenemos otras funciones que no son como estas de aquí. Pero cuando tenemos polinomio, exponencial, seno o coseno, lo más conveniente es utilizar coeficientes indeterminados porque es un método bastante sencillo que nos lleva rápidamente a la solución. Bueno, algunas veces nos va a llevar a resolver un sistema de ecuaciones muy largo, pero muchas veces es más sencillo resolver ese sistema de ecuaciones que resolver una integral muy complicada que, suelen surgir cuando usamos el método de variación de parámetros, como ya veremos más adelante en algún otro video. Bueno, entonces ya que quedó claro en qué casos podemos aplicar coeficientes indeterminados, vamos a ver en general cómo es que hay que aplicar este método. El primer paso para aplicar este método siempre es calcular YH, o sea, la solución general de la ecuación homogénea relacionada. Por ejemplo, si nuestra ecuación es esta de aquí, y' menos 5y' más 6y igual a 2x más 3e a la 2x, primero hay que escribir nuestra ecuación homogénea relacionada, que se escribe igualando esta ecuación a 0. O sea, ponemos y' menos 5y' más 6y igual a 0, y noten que esto es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones. Si no han visto este método, los invito a que lo vean. Es muy importante que ya sepan cómo resolver este tipo de ecuaciones para poder entender el método de coeficientes indeterminados. Bueno, pues simplemente nosotros resolvemos esta ecuación. En este caso, por ejemplo, la solución de la ecuación homogénea nos resulta una constante arbitraria C1 por e a la 2x más una C2 por e a la 3x. Este tipo de ecuaciones la explico, por ejemplo, en el video número 86. En la descripción de este video pueden encontrar el enlace a la lista completa de ecuaciones diferenciales, donde explico, esta ecuación o alguna similar. Otro ejemplo es si tenemos esta ecuación diferencial: x cuadrada y' más xy' menos 9y igual a x por e a la 2x. La ecuación homogénea relacionada en este caso sería igualar esta parte a 0
Y en este caso es una ecuación diferencial que no es de coeficientes constantes, es una ecuación de Cauchy-Euler. También hemos visto ya cómo resolver este tipo de ecuaciones. En este caso en particular resulta que la solución de la homogénea es una constante por x cúbica más otra constante por x elevado a la menos 3. Este tema lo explico, por ejemplo, en el video número 107. También podemos tener ecuaciones que no sean de grado 2, de orden 2, perdón. Pueden ser de orden 3, de orden 4, etc. Siempre lo primero que tendremos que hacer es calcular la solución de la ecuación homogénea relacionada, y ese tipo de ecuaciones ya la hemos visto tanto para orden 2 como para órdenes superiores. Bueno, entonces paso 1, calcular la solución de la ecuación homogénea. Paso 2, encontrar una solución particular. Y aquí es donde tenemos diferentes métodos, uno de los cuales es el de coeficientes indeterminados, que ya vimos que se aplica cuando tenemos polinomio, exponencial, seno o coseno. En el caso de que tengamos otras funciones, tendríamos que aplicar variación de parámetros. Entonces, para encontrar la solución particular en el caso de coeficientes indeterminados, vamos a tener dos casos. Vamos a ver cuáles son estos dos casos. El caso número 1 es si la solución homogénea no tiene funciones en común con Rx. Rx es la función que aparece del lado derecho, la función o funciones que aparecen aquí del lado derecho. Bueno, en lo que expliqué acá anteriormente, noten que tenemos, bueno, les puse dos ejemplos, tenemos estas ecuaciones, y noten que en la primera ecuación obtuvimos como solución de la homogénea esto de aquí, C1 por e a la 2x más C2 por e a la 3x. Fíjense que en la función Rx, que es esta de aquí, 2x más 3e a la 2x, tenemos una función en común con la homogénea, que sería precisamente e a la 2x, que aparece aquí y aparece acá. El 2x no estaría en común, pero e a la 2x sí que lo estaría. Entonces ahí tendríamos que aplicar bueno, algunas consideraciones que voy a explicar en un momento. En la segunda ecuación, noten que ocurre diferente. Aquí tenemos un polinomio por una exponencial, y en la homogénea tenemos únicamente polinomios, o bueno, potencias de x. Así que en este caso, pues no aparecen soluciones en común. Así que eso correspondería a nuestro caso número 1. Entonces, caso número 1, si la solución homogénea no tiene funciones en común con r de x. Por ejemplo, esta ecuación de aquí tiene como solución de la homogénea relacionada, que es esta de aquí, y' menos 5y' más 6y igual a 0. La solución de esta ecuación es c1 por e a la 2x más c2 por e a la 3x. Noten que lo que aparece aquí del lado derecho es simplemente un polinomio de tercer grado, mientras que en la homogénea tenemos una suma de exponenciales, e a la 2x y e a la 3x, así que no hay funciones en común entre la homogénea y entre esta parte de aquí de la derecha. Por lo tanto, esto correspondería al caso 1. En el caso 1, que es el más sencillo, simplemente tenemos que proponer una solución particular que tenga la misma forma que la función que aparece aquí del lado derecho. En este caso, esto, como ya dijimos, es un polinomio de grado 3. Así que vamos a proponer como solución particular un polinomio de grado 3 donde los coeficientes van a ser indeterminados, o sea, van a ser letras que vamos a representar como A, B, C y D. Y tiene que tener, bueno, el mismo grado que lo que aparece aquí del lado derecho. Como es un polinomio de tercer grado, nosotros tenemos que escribir un polinomio de tercer grado, pero siempre hay que tener cuidado de escribir todos los términos, aunque no aparezcan aquí. Por ejemplo, aquí no aparece ninguna x cuadrada. Nosotros sí tenemos que poner la x cuadrada en la solución particular. Eso es muy importante. Así que proponemos el polinomio completo, a más bx más cx cuadrada más dx cúbica. Y aquí terminamos. Ya no ponemos x cuarta porque pues aquí el mayor exponente es el 3. Bueno, otro ejemplo. Esta ecuación de aquí. Noten que tiene la misma ecuación homogénea relacionada. Así que la solución sigue siendo esta de aquí, la solución de la homogénea. Otra vez tenemos el caso en el que no hay funciones en común, porque en este caso tenemos aquí un seno, mientras que acá tenemos exponenciales. Así que sigue aplicando el caso número 1. Proponemos nosotros una solución que incluya al seno, pero siempre que aparezca el seno o el coseno, nosotros en la solución particular tenemos que proponer ambas funciones a la vez, tanto el seno y el coseno. Así que la solución particular va a ser una constante por el seno de 8x más una constante por el coseno de 8x. Noten también que este 20 de aquí no importa en realidad. Nosotros ya estamos poniendo aquí algunas constantes, así que ese 20 no lo ponemos. Lo importante es la función en sí.
Este simplemente es el coeficiente de la función. Entonces, como aparece seno de 8x, en la solución que nosotros proponemos tiene que aparecer tanto el seno como el coseno de 8x también. Bueno, otro ejemplo. Este ejemplo de aquí. Tenemos ahora 12 por la exponencial de 5x. Bueno, noten que en la homogénea nosotros tenemos exponenciales también, pero son exponenciales distintas, porque esta es una exponencial a la 2x, esta es una exponencial a la 3x, y la que nosotros tenemos aquí es una exponencial a la 5x. Así que en ese sentido no hay funciones en común. E a la 5x es distinta de e a la 2x o de e a la 3x. No hay funciones en común entonces. Cuando nosotros tengamos una exponencial en la solución particular, nosotros tenemos que proponer una constante multiplicada por una exponencial del mismo tipo. En este caso, una exponencial de 5x. Y ya de aquí simplemente nosotros tendríamos que derivar dos veces, sustituir en la ecuación e igualar coeficientes en cada uno de estos casos. Eso ya lo expliqué en los videos anteriores, ya vimos algunos ejemplos de cómo se realiza eso, cómo llegamos a un sistema de ecuaciones y de esta manera obtenemos los valores de A, B, C y D, etc. Si no han visto esos videos, los invito a que lo vean, son los videos justamente los anteriores a este, ahí ya expliqué algunos ejemplos. Aquí simplemente voy a mostrar cómo se escribe la solución particular, qué tipo de solución particular hay que proponer. Bueno, entonces estos son los casos más sencillos, cuando tenemos únicamente un polinomio, o únicamente un seno, o únicamente una exponencial. Pero algunas veces tenemos una combinación de varias de estas funciones. Por ejemplo, esta ecuación de aquí. Noten que la ecuación homogénea relacionada sigue siendo exactamente la misma, así que la solución homogénea es esta de aquí. Pero ahora aquí del lado derecho tenemos a la vez tanto esta parte como esta parte como esta parte. Noten, x cúbica más x más 20 seno de 8x más 12e a la 5x. Tenemos ahora aquí una combinación de todo. Entonces aquí hay un teorema que nos va a resultar muy útil, que se llama teorema de la superposición de soluciones, que nos dice simplemente que si nosotros encontramos una solución particular para una ecuación que por ejemplo tenga el x cúbica más x, otra para esta ecuación que tiene 20 seno de 8x y otra para esta ecuación que tiene únicamente 12e a la 5x, pues si nosotros tenemos en una ecuación ahora estas tres funciones a la vez, pues la solución particular va a ser simplemente la suma de las soluciones particulares que hayamos encontrado para cada uno de estos casos. Es decir, si a esta solución particular le llamo YP1, a esta le llamo YP2 y a esta le llamo YP3, entonces la solución particular para esta ecuación diferencial simplemente va a ser la suma de esas tres soluciones particulares que tenemos aquí. Esto nos puede servir en algunos casos para no tener que llegar a sistemas de ecuaciones muy largos o no tener que estar manejando a la vez muchísimos términos a la hora de calcular derivadas. Simplemente nosotros, por ejemplo, si tenemos esta ecuación que tiene aquí un montón de funciones, podemos nosotros centrarnos únicamente, por ejemplo, en resolver primero el caso en el que únicamente consideremos el polinomio, encontrar ahí la solución particular, después centrarnos en el caso únicamente con el seno, encontrar la otra solución particular y después tomar únicamente la exponencial como aquí y calcular la solución particular y después finalmente sumar esas tres soluciones particulares y eso va a ser la solución particular de la ecuación que nos interesa. Ese es el teorema de superposición de soluciones que puede resultar útil, como les digo, para no tener que estar manejando muchos términos. Bueno, vamos a ver más casos. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos y' menos 5y' más 6y igual a 2x más e a la 4x. Seguimos teniendo la misma ecuación homogénea relacionada, seguimos teniendo esta solución de la homogénea y noten que seguimos teniendo funciones que pues no son funciones en común con la homogénea. Así que sigue aplicándose el caso número 1 y si aquí aplicamos nosotros el teorema de superposición de soluciones, podemos proponer una solución particular que sea un polinomio más una solución particular que propondríamos para el caso de la exponencial. Es decir, que en este caso ponemos que la solución particular va a ser un polinomio de primer grado, que es a más bx, más lo que propondríamos para la exponencial, que es simplemente una constante por e a la 4x. Y ya de aquí simplemente derivamos dos veces, sustituimos e igualamos coeficientes. Les digo, esa es una opción. Otra opción sería centrarnos primero en esta ecuación igual a 2x, encontrar la solución particular únicamente para ese caso, y después en otra ecuación
considerar únicamente e a la 4x sin considerar este término, o sea, quitando esto de aquí, encontramos la solución particular y después sumamos esas dos soluciones particulares y eso va a ser la solución particular de esta ecuación de aquí. Entonces son dos opciones, ya ahí es cuestión de gustos, de cómo lo hagan. Bueno, otro ejemplo. Tenemos ahora aquí 5 coseno de 2x menos e a la x. Bueno, entonces tenemos una función tipo coseno y una exponencial, así que la solución particular, como aparece un coseno, pues tiene que escribirse tanto el seno como el coseno, a por seno de 2x más b por coseno de 2x, y luego para la parte de la exponencial, pues simplemente otra constante por e a la x, y ya está. Esa es la forma de la solución particular. Ahora aquí tenemos otro ejemplo que no hemos visto hasta ahora, que es cuando tenemos un polinomio ahora multiplicado por una exponencial. En este caso, la solución particular que nosotros tendríamos que proponer también tiene que ser un polinomio del mismo grado multiplicado por una exponencial. Es decir, que en este caso proponemos nosotros como solución particular un polinomio de segundo grado, pero recuerden que hay que proponerlo siempre en forma general. Así que tenemos que poner a más bx más cx cuadrada, todas las potencias de x. Y esto multiplicado por e a la 6x. Y esa sería la solución particular que hay que proponer. Otro ejemplo. Si tenemos esta ecuación, ahora tenemos un polinomio de tercer grado multiplicado por el seno de 3x. Bueno, en primer lugar, como aparece el seno, en la solución particular tenemos que escribir tanto el seno como el coseno. Pero noten que aparece también una x cúbica que está multiplicando al seno. Así que en este caso, en la solución particular, tenemos que colocar un polinomio general de tercer grado multiplicado por el seno más otro polinomio general de tercer grado multiplicado por el coseno. O sea, así. A más bx más cx cuadrada más dx cúbica, ese es el polinomio general de tercer grado, multiplicado por el seno de 3x y luego más otro polinomio general de tercer grado, así que aquí ponemos e más fx más gx cuadrada más hx cúbica, multiplicado por el coseno de 3x. Y bueno, entonces aquí es donde se empieza a ver el problema con este método, el de coeficientes indeterminados, que a veces nos quedan bastantes coeficientes que calcular. Entonces aquí todavía tendríamos que derivar dos veces, sustituir y luego resolver unos sistemas de ecuaciones en los que vamos a tener, en este caso, 8 incógnitas. Pero bueno, al final sigue siendo un método bastante sencillo en comparación con el de variación de parámetros, en el que tendríamos que calcular pues algunas integrales complicadas. Algunas veces es más conveniente un método, o algunas veces es más conveniente el otro. Ya cuando veamos el de variación de parámetros, ya ustedes decidirán cuál prefieren en cada caso. Bueno, otro ejemplo es este de aquí. Ahora noten que tenemos seno de 5x multiplicado por e a la menos 2x. Entonces tenemos ahora una función tipo seno por una función exponencial. Bueno, en primer lugar, siempre que aparezca el seno, nosotros tenemos que poner tanto al seno como al coseno. Entonces vamos a poner una constante multiplicada por seno de 5x más otra constante multiplicada por el coseno de 5x, y todo esto a su vez tiene que multiplicar a e a la menos 2x. Ese es el tipo de solución particular que hay que proponer cuando tenemos una función seno o coseno por una exponencial. ¿Y qué pasa en el caso en el que tenemos las tres funciones a la vez multiplicándose? Aquí tenemos un polinomio de grado 2 por una función seno por una función exponencial. Bueno, pues sencillamente tenemos que proponer un polinomio general de segundo grado multiplicado por seno de 6x a la 5x y luego más otro polinomio general de segundo grado pero multiplicado por coseno por exponencial, o sea, así. A más bx más cx cuadrada por el seno de 6x a la 5x y luego más otro polinomio de segundo grado multiplicado por coseno de 6x a la 5x. Esta es la solución que hay que proponer cuando tenemos, bueno, pues una combinación, bueno, un producto de los tres tipos de funciones. Y aquí tenemos ahora una resta en la que combinamos productos de funciones. Podemos aplicar de nuevo el teorema de superposición de soluciones, proponer la solución que sería para este caso de aquí. Para este caso, como aparece coseno por exponencial, como ya vimos, tenemos que proponer una constante por seno de 2x a la x más otra constante por coseno de 2x a la x. Esto de aquí correspondería al primer término. Y luego aquí hay que sumarle lo que correspondería al segundo término, que es un polinomio de segundo grado por seno. Entonces proponemos un polinomio general de segundo grado por el seno de x más un polinomio general de segundo grado por el coseno de x. Y esta sería la forma de la solución particular.
De aquí recuerden que se tiene que derivar dos veces, sustituir aquí, igualar coeficientes y resolver el sistema de ecuaciones que nos resulta de todo eso. Bueno, ya vimos entonces el caso número 1, cuando YH no tiene funciones en común con R de X. ¿Qué pasa si YH sí tiene funciones en común con R de X? Ese sería nuestro caso número 2. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación de aquí, que es la misma ecuación que hemos estado manejando para la parte homogénea, pero ahora del lado derecho tenemos una exponencial de 2x. Y si recordamos, aquí la ecuación homogénea relacionada es esta de aquí, y' menos 5y' más 6y igual a 0. Y la solución de esta ecuación es una constante por e a la 2x más otra constante por e a la 3x. Entonces noten que ahora sí, tenemos aquí una exponencial de 2x y aquí también una exponencial de 2x. Ahora sí tenemos entonces funciones en común. En ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros empezamos proponiendo una solución como en el caso 1. O sea, si esto fuera el caso 1, nosotros lo que propondríamos es esto de aquí. P igual a por e a la 2x. Pero, en este caso, no podemos dejar las cosas de esta manera, porque si nosotros sustituyéramos esta función en la ecuación diferencial, noten que como esta es una solución de la homogénea, eso significa que al sustituir en la homogénea, eso nos da igual a 0. Así que si nosotros sustituyéramos esto aquí arriba, esto se haría igual a 0 y nos quedaría 0 igual a 3e a la 2x, lo cual es absurdo, porque 3 por e a la 2x nunca vale 0. Entonces, sustituir esto directamente en la ecuación no nos va a llevar a ningún lado. Lo que hacemos en este caso es multiplicar la solución particular que nosotros estamos proponiendo siempre por alguna potencia de x, por la menor potencia posible de x, tal que esta solución particular ya no aparezca en la solución homogénea. En este caso, noten que si nosotros multiplicáramos esta expresión por x, obtenemos esto, ax e a la 2x. Y noten que ahora sí, esta parte ya no aparece en la homogénea, porque ya aquí únicamente son exponenciales, mientras que nosotros ya tenemos aquí una x por una exponencial. Esas ya son funciones esencialmente distintas. Entonces en este caso nosotros propondríamos esta solución y ahora sí, esta la podríamos sustituir aquí arriba y eso sí nos va a llevar ahora a una solución. Podríamos ya encontrar un valor de a sustituyendo aquí arriba. Bueno, vamos a ver más ejemplos para que esto quede bien claro. Ahora consideremos esta función de aquí. En este caso la ecuación homogénea relacionada es esta de aquí. Y si ustedes resuelven esta ecuación homogénea, les queda que la solución es una constante 1 por e a la x más una constante 2 por x por e a la x. Noten que esto corresponde al caso número 2 porque esta función aparece aquí en la parte homogénea. Aquí aparece x por e a la x. Bueno, entonces nosotros empezamos haciéndole como en el caso 1. Proponemos una solución particular para este caso. Tenemos un polinomio de grado 1 multiplicado por e a la x, así que hay que proponer un polinomio general de grado 1 que multiplique a e a la x, así que la solución particular sería de la forma a más bx por e a la x. El problema aquí es que si nosotros sustituyéramos esta solución aquí en la ecuación, como esta parte aparece en la homogénea, aquí esto se haría 0 y tendríamos el mismo problema que habíamos visto aquí arriba. Entonces, como les menciono, hay que multiplicar la solución particular por alguna potencia de x que resulte conveniente para que una vez que hayamos hecho esta multiplicación, los términos de esa multiplicación no aparezcan en la solución homogénea. Noten que si nosotros multiplicáramos a más bx por e a la x, obtenemos esto de aquí, a e a la x más bx e a la x, y noten que ambas funciones aparecen aquí en la homogénea, aparece e a la x y x e a la x. Por eso es que al sustituir aquí se nos haría un 0. Entonces nosotros tenemos que multiplicar esta solución particular por una potencia de x que resulte conveniente para que ninguna de estas funciones aparezca en la homogénea. Noten que en este caso, si nosotros multiplicáramos por x, como lo hicimos aquí arriba, nos quedaría esto de aquí, que la solución particular es a más bx por x e a la x, o sea, ax más bx cuadrada por e a la x. Pero si nosotros multiplicamos esto de aquí,
nos quedaría ax a la x y otra vez tendríamos la función x a la x en la parte homogénea, o sea, todavía no habríamos resuelto completamente el problema. La otra función sí nos queda ya diferente, nos quedaría x cuadrada e a la x que ya no aparece en la homogénea, pero todavía x e a la x sigue apareciendo aquí. Así que todavía no hemos resuelto el problema con multiplicar por una x, pero noten que si multiplicáramos por una x cuadrada, ya la cosa se resuelve porque nos queda así. Al multiplicar por x cuadrada nos queda ax cuadrada más bx cúbica por e a la x, y noten que ahora sí, x cuadrada e a la x no aparece en la homogénea y tampoco x cúbica por e a la x aparece en la homogénea. Por lo tanto, esta sería nuestra solución particular y es la que tendríamos que derivar dos veces y sustituir aquí y después encontrar el valor de a y de b. Bueno, esa es la idea en general. Hay que multiplicar nosotros por una potencia adecuada de x. Aquí en la de arriba multiplicamos simplemente por x. Aquí en esta multiplicamos por x al cuadrado. Vamos a ver más ejemplos para que esto quede bien claro. Ahora, por ejemplo, en esta ecuación de aquí. Noten que tenemos ahora una ecuación de tercer orden. Como les comentaba al principio, esto es válido para cualquier orden. Entonces, en este caso, la ecuación homogénea es esta de aquí. Si la resuelven, les va a quedar que la solución es esta de aquí, c1 más c2x más c3 e a la menos x. Bueno, nos fijamos nosotros en la parte de la función de la derecha y vemos qué funciones hay en común. Y nos encontramos con que tenemos 3e a la x, que bueno, no está aquí en común con ninguna de estas, y tampoco la x cuadrada está en común con ninguna de estas de aquí. Pero nosotros, si propusiéramos aquí una solución particular, como en el caso 1, ¿qué solución particular tendríamos que proponer? Tendríamos que proponer una constante por e a la x, ponemos a por e a la x, y tendríamos que proponer un polinomio general de segundo grado. Así que el polinomio general de segundo grado sería b más cx más dx cuadrada. Y en esta solución particular que estamos proponiendo, nos fijamos si hay funciones en común con la solución homogénea, y noten que ahora sí hay soluciones en común. Aparece una constante, que en este caso sería esta función de aquí, c1, y aparece una constante por x, que correspondería a este segundo término de aquí. Así que como hay funciones en común con la homogénea, aquí también resulta que tendremos que multiplicar por una potencia adecuada de x para que ya en esta solución particular no tengamos funciones en común con la homogénea. Eso siempre se tiene que hacer, siempre que en la parte que nosotros proponemos ocurre que hay funciones en común con la homogénea, hay que multiplicar por potencias adecuadas de x. En este caso conviene multiplicar por x cuadrada, porque noten que si esta parte la multiplicamos por x cuadrada, obtendríamos bx cuadrada más cx cúbica más dx cuarta, y aquí en la homogénea no aparece ninguna x cuadrada, ni x cúbica, ni x cuarta, así que ya habríamos resuelto el problema. Entonces multiplicamos esto por x cuadrada, pero esa x cuadrada es importante que únicamente va a multiplicar a este polinomio, que es el que surgió de esta función de aquí, del 4x cuadrada. Entonces multiplicamos el x cuadrada por b más cx más dx cuadrada, mientras que la exponencial, que no nos daba ningún problema, la seguimos dejando así, porque aquí tenemos una exponencial de x y aquí una exponencial de menos x. Como son diferentes exponentes, pues no son la misma función, así que no hace falta aquí multiplicar por ninguna x. Entonces esta de aquí sería la solución que nosotros propondríamos. Si hacemos esta multiplicación, sencillamente nos queda así: bx cuadrada más cx cúbica más dx cuarta. Y ahora sí podemos ver que ninguna de estas funciones aparece en la solución homogénea. Así que esta es la solución que tendríamos que proponer. Bueno, más ejemplos. Ahora esta ecuación de aquí. La ecuación homogénea relacionada es esta parte de aquí. Si nosotros calculamos la solución general, llegamos a esto de aquí. Esto ya los invito a que ustedes lo intenten hacer. Y llegan a esta solución de aquí, porque al escribir la ecuación característica obtendrían soluciones que son complejas, así que llegan a senos y cosenos multiplicados por una exponencial. Bueno, noten que aquí tenemos en la parte de la derecha una exponencial por un coseno, como la que aparece aquí en la homogénea, así que esto sería correspondiente al caso 2. Bueno, nosotros empezamos proponiendo una solución particular, como siempre. En este caso tenemos una exponencial por un coseno. Así que recordando lo que ya vimos hace un momento, nosotros tenemos que proponer una constante por el coseno por la exponencial más otra constante por el seno por la exponencial. Tiene que aparecer tanto el coseno como el seno.
Entonces ponemos una constante por seno de 2x más otra constante por coseno de 2x y todo esto multiplicado por la exponencial de menos 3x. Ahora, en esta solución particular, nosotros nos fijamos si hay funciones en común con la homogénea. Y vemos que sí, porque aparece un seno por una exponencial y un coseno por una exponencial, y en la homogénea precisamente tenemos coseno por exponencial y seno por exponencial. Así que son las mismas funciones. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por alguna potencia adecuada de x para que ya la solución particular no tenga funciones en común con la homogénea. En este caso, basta con que multipliquemos por una simple x. Esa x la podemos colocar aquí afuera o podemos multiplicar aquí adentro y nos queda así. Ax seno de 2x más bx coseno de 2x por e a la menos 3x. Y ahora sí, ninguna de estas funciones aparece en la parte homogénea. Así que esta es la solución particular que propondríamos. Bueno, para no seguir escribiendo la ecuación diferencial, lo importante aquí es considerar qué solución es la que hay que proponer con la parte no homogénea que nosotros tenemos aquí y cuando tenemos ya una solución homogénea. Entonces supongamos que en alguna ecuación diferencial, que no sabemos cuál es, no es importante esto de todas maneras, supongamos que la solución de la homogénea fuera esta de aquí. Y que esa ecuación diferencial dice que es igual a 2x más 1. Bueno, como es igual a 2x más 1, en la solución particular nosotros tenemos que proponer un polinomio general de grado 1. Entonces el polinomio que tendríamos que proponer es a más bx. Noten que estas dos funciones, tanto la función constante como la función bx, aparecen en la homogénea. Se corresponderían con esta, con la c1 y con la c2x. Así que tendríamos que multiplicar aquí por una potencia adecuada de x para que ya ninguna de estas dos aparezca en la homogénea. Como en la homogénea aparece como máximo una x cuarta, conviene entonces aquí multiplicar por x quinta, para que entonces nos quedará aquí a x quinta más bx sexta, y ahora sí ya no tendríamos ninguna en común con la homogénea. Entonces multiplicamos por x quinta por a más bx, al multiplicar nos queda ax quinta más bx sexta, y ahora sí, ninguno de estos términos aparece en la homogénea, así que esta sería la forma de la solución particular. Otro ejemplo, si ahora tenemos aquí en el lado derecho estas exponenciales, y resulta que la solución de la homogénea es de esta forma, bueno, nosotros la solución particular que proponemos de inicio tiene que tener esta forma de aquí. Un polinomio general de primer grado por e a la 2x más una constante por e a la 3x. Esto es así porque tenemos aquí e a la 2x menos x por e a la 2x. Esto lo podríamos factorizar como 1 menos x por e a la 2x. Así que es un polinomio de primer grado por una exponencial. Proponemos nosotros entonces un polinomio general de primer grado por una exponencial de 2x. Y para esta exponencial de aquí, pues simplemente ponemos una constante por e a la 3x. Ahora nos fijamos en esta solución que estamos proponiendo y tenemos que ver qué funciones hay en común con la homogénea. Y vemos que las funciones que hay en común son estas de aquí, a por e a la 2x y bx por e a la 2x. Esas dos funciones corresponden con estas dos de aquí. Mientras que e a la 3x no aparece en la homogénea, así que esta no nos da ningún problema. Pero como estas dos aparecen aquí, tenemos que multiplicar por una potencia adecuada de x. En este caso conviene multiplicar por x cuadrada para que así ya no nos aparezca ningún término aquí en la homogénea. Multiplicamos entonces por x cuadrada y al multiplicar nos queda ax cuadrada e a la 2x más bx cúbica e a la 2x más c e a la 3x. Y ahora sí ya ninguna función aparece en la homogénea. ¿Por qué multiplicamos por x cuadrada y no por x? Bueno, si multiplicáramos por x obtendríamos a por x por e a la 2x y seguiríamos teniendo entonces una función como en la homogénea, por eso no conviene por x, hay que multiplicar por x cuadrada. Bueno, otro ejemplo, ya el final. Tenemos entonces del lado derecho todas estas funciones y supongan que la solución de la homogénea es esta de aquí. Entonces, de nuevo, nosotros empezamos proponiendo una solución particular, fijándonos en la forma que aparece aquí del lado derecho. Aparece un polinomio de primer grado por un seno de 2x. Entonces tenemos que proponer un polinomio de primer grado general por el seno de 2x y lo mismo con el coseno de 2x. Polinomio de primer grado con el coseno de 2x. Recuerden que se tiene que poner tanto el seno como el coseno. Luego tenemos un polinomio de segundo grado por e a la 3x. Entonces proponemos un polinomio general de segundo grado, e más fx más gx cuadrada,
por e a la 3x. Y luego aparece una constante aquí, simplemente restando. Entonces nosotros proponemos únicamente aquí una constante. Esta constante correspondería a un polinomio de grado 0. Bueno, ahora nos fijamos aquí qué funciones hay en común con la parte homogénea. Vemos que aparece a por seno de 2x, c por coseno de 2x, que corresponden a estas dos primeras funciones, y también aparece una constante por la exponencial, que sería esta, e por e a la 3x, y c3 e a la 3x, correspondería a esa de ahí. Bueno, esta h no aparecería en la homogénea porque pues aquí no hay ninguna constante que esté sola. Entonces tendríamos que multiplicar esta parte del seno, esta parte del coseno y esta parte de la exponencial por alguna potencia adecuada de x para que ya ninguno de esos términos aparezca en la homogénea. Y recuerden, es muy importante que la potencia que hay que escoger siempre es la menor posible. Entonces en este caso, si multiplicamos por x, nos queda esto de aquí. Ax más bx cuadrada por el seno de 2x, cx más dx cuadrada por coseno de 2x, ex más fx cuadrada más gx cúbica por e a la 3x, y la h se deja igual porque esa no nos da ningún problema, no aparece en la homogénea. Y ahora sí pueden ustedes notar que ninguna de estas funciones aparece en la parte homogénea, por lo tanto esta forma es la que tendría la solución particular. Bueno, ya con todos estos ejemplos que hemos visto, yo espero que ya quede más que claro el método de coeficientes indeterminados. De cualquier manera voy a subir todavía algunos ejemplos más con este segundo caso, porque no he subido todavía del segundo caso, y ya después pasaré al tema de variación de parámetros. En el siguiente video voy a resolver ', ecuación de aquí, y' más y igual a seno de x. Yo los invito a que ustedes intenten resolverla. Ya con lo que expliqué en este video ya pueden ustedes intentarla y ya en el siguiente video verifican su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.